Bueno, vamos a hacer una exposición que por el momento corta o suspende por esta exposición nuestra serie de fenomenología, la crítica de la ideología desde la perspectiva de la fenomenología. Bueno, estamos volviendo a esas exposiciones de análisis coyuntural, de análisis crítico de la coyuntura. Ahora estamos en una coyuntura postelectoral. En una entrevista que me hizo la radio y la televisión Fides, expuse ya un primer balance en los ritmos mismos de los tiempos que te impone los medios de comunicación. Si a alguien le interesa puede revisar, está en YouTube. Pero digamos, necesitamos darnos nuestro tiempo, el tiempo que corresponde a estas exposiciones, es decir, un tiempo más calmado, lento, sin el ritmo de los medios de comunicación, el ritmo mismo de la reflexión y de la propia exposición. Bueno, vamos a hacer una exposición de alguna manera vinculado, colindante con esta exposición de la que hablamos, que es la exposición de balance crítico de la coyuntura postelectoral. Bueno, esta exposición, la presente, tiene que ver con las paradojas perversas de la política. Hemos escrito y publicado un libro precisamente sobre las paradojas de la revolución. Y también tenemos otros ensayos sobre paradojas, las paradojas de la rebelión. Estas paradojas de la revolución nos estaban mostrando, en definitiva, que las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones y terminan restaurando lo que han derrumbado, dicho de un modo muy resumido. Ahora vamos a tocar una paradoja que nos interesa mucho en relación a lo que dijimos en este análisis crítico de la coyuntura postelectoral. Es la siguiente. Los hechos cuentan y son determinantes en el momento mismo de asumir la secuencia, la serie, el contexto, la coyuntura. Inclusive son importantes ante cualquier narración, ante cualquier emergencia, construcción de una narrativa sobre los mismos, ante cualquier interpretación, inclusive, si ustedes quieren, en el peor de los casos, propagandística y publicitaria, aquella que está vinculada a la diatriba y no al análisis, mucho menos al análisis, pero no está vinculada al debate, que no le interesa, ¿no? Le interesa manipular la interpretación de los hechos, pero los hechos inclusive en ese caso están ahí. Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente: los hechos no se pueden eludir. Es decir, durante la década perdida, que es 2009-2019, el gobierno de la forma gubernamentalidad clientelar ha ido entrando en una especie de regresión lenta, después restauración, para terminar en una decadencia, cuyo desenlace en octubre de 2019 fue la implosión, el derrumbe del régimen. Ya hemos hablado de esto. Después de este derrumbe viene este gobierno de transición que se basa en un recurso de jurisprudencia política, no en un artículo, en ningún artículo constitucional, porque no hay en esta Constitución, como dijimos varias veces, una sustitución constitucional de las características que se ha asumido. La sustitución constitucional que establece la Constitución termina en el presidente del Senado o en la presidencia del Senado. Entonces, lo que asistimos es una transición bajo una modalidad de jurisprudencia inconstitucional, pero también la ampliación de los poderes. El
poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, de una manera inconstitucional, puesto que no podían ampliar sus mandatos, dada la coyuntura de una transición que debería llamar inmediatamente a elecciones. No se hizo, se gobernó. Ningún gobierno de transición en una transición crítica, en plena crisis, no solamente de contexto y de sustrato, que es la crisis del Estado-Nación, la crisis múltiple del Estado-Nación, no solamente en una crisis constitucional, en una crisis ideológica, pero sobre todo en una crisis de las características puntuales como tiene esta crisis, una crisis donde hay una implosión, ¿no?, un derrumbe y una transición inconstitucional. Mucho más en este tipo de transiciones, lo único que se puede hacer es convocar de manera inmediata elecciones. No se lo hizo. Bueno, pues lo que ocurrió es lo que de alguna manera ya se conoce, es decir, y además está ampliamente discutido, ¿no? Y además ha encontrado dos tipos de interpretaciones totalmente descabelladas. Es decir, una interpretación que va a acusar al gobierno de transición de un gobierno golpista, y la otra interpretación que va a decir que es un gobierno que requiere más tiempo para garantizar las elecciones y se amplía y prolonga de manera indebida y termina gobernando, ejerciendo gobierno, es decir, haciendo no solamente lo indebido, cometiendo actos indebidos, porque no puede gobernar de esa manera. Él lo que hace es gobernar y continuar con políticas como las pirómanas de expansión de la frontera agrícola, de quema de bosques, en favor de la misma burguesía que ha favorecido el gobierno clientelar y corrupto anterior. Entonces hay una continuidad perversa. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es la paradoja, a eso estamos apuntando. Es decir, los pecados, para decirlo literalmente, en forma metafórica y figurativa, del régimen clientelar y corrupto, pecados mayúsculos, que inclusive llegan a traición a la patria, por la desnacionalización de los hidrocarburos, por la entrega a una empresa por cerca un centenar de años, son 70 años, pero es una manera de decirlo, del litio a una empresa alemana en condiciones totalmente onerosas. Por otra parte, lo más grave es que nos conduce a la tercera derrota de la Guerra del Pacífico. Y como si nada, ¿no?, vuelven a levantar la cabeza. Bueno, nunca la bajaron porque, digamos, tienen cuero de anta, es decir, hay una capacidad de sinvergüenzura para mantener alta la cabeza a pesar de lo que se ha hecho. Es como si no se tuviera conciencia de lo que se ha hecho. Y ni siquiera conciencia culpable, mínima conciencia culpable. Y lo más grave de todo es de que, digamos, estos pecados en el imaginario de corto plazo, es decir, en la memoria más corta que la memoria corta, estos pecados se desaparecen, se limpian por los pecados de los gobernantes de la transición, que son prácticamente los mismos, solo que en escala más chica. Se corrompen, sirven de manera indebida e inconstitucional a una burguesía destructiva, tanto la burguesía agroindustrial como la burguesía ganadera, pero también a la burguesía que se asienta o que se apoya en los colonizadores, pero es la burguesía que tiene que ver con el tráfico de tierras, pero también tiene que ver no en el terreno donde se está quemando, sino en otro terreno, en otra región, con la coca excedentaria y por lo tanto con la industrialización de la cocaína. Entonces, esta burguesía que se ha aprovechado del gobierno anterior, sobre todo, digamos, la burguesía agroindustrial, termina beneficiada de manera inconstitucional con este gobierno de transición.
Entonces, se cometen varios errores de características políticas, de características económicas, de características morales, y estos pecados de este gobierno de transición es como si se borraran los pecados anteriores, aunque en los hechos, digamos, no pueden borrarse. Es decir, aunque efectivamente, institucionalmente no pueden borrarse esos pecados, aunque esos pecados, digamos, no pueden desaparecer porque son crímenes contra la nación, contra el Estado-nación, que bueno, tiene el nombre de después con la Constitución de Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Nunca llegó a ser tal Estado porque el régimen anterior, el régimen clientelar, desmanteló la Constitución de manera sistemática, disfrazó al Estado-Nación como Estado Plurinacional, cambió los nombres y nunca hizo las transformaciones estructurales e institucionales que debería hacer. Muy bien, pero aquí la paradoja es interesante, es decir, los pecados se expían y se esfuman por los pecados de otros. Esa es una paradoja donde precisamente ahora, después de las elecciones, unas elecciones donde gana ampliamente el partido del gobierno y de la forma de gubernamentalidad clientelar, gana ampliamente, ¿no?, por un 55%, el partido entra con cara limpia en el imaginario cortoplacista, es decir, en un imaginario rápido, superficial, que no dura en términos de memoria, en la memoria más corta que la memoria corta, como dijimos. Entonces, es como si ocurriera esto. Entonces, en las narrativas que nunca han cambiado, porque son excesivamente esquemáticas, en las que no deberíamos llamarlas narrativa, porque tampoco hay una especie de escrúpulo o de cuidado en construir, digamos, una verdadera narrativa, de estructura una narrativa, sencillamente son justificaciones, pero las llamamos en términos ilustrativos narrativas. En estas narrativas que nunca han cambiado, que siempre se han sujetado a su propio esquematismo dualista. Uno es un esquematismo dualista simplón, ¿no?, de la nación versus la antinación, y los otros en el esquematismo de lo institucional y el terrorismo, ¿no? Es decir, estos esquematismos que pueden cambiar inclusive de formas, de expresiones y de nombres. Estos esquematismos simplones se han mantenido en los discursos, lo que quiere decir que no les interesa para nada los hechos y lo que ocurre, y una mínima reflexión sobre lo que está ocurriendo, y obviamente un mínimo cuidado inclusive en la argumentación. No hay interés en la argumentación, hay interés en la inercia del discurso, que sigue diciendo lo mismo para seguir justificando las acciones que se repiten. Reacciones que son perversas en el sentido de que repiten el círculo vicioso del poder y repiten la decadencia en distintas formas, en distintos tiempos, en distintas prolongaciones. Bueno, el gobierno de transición fue una prolongación perversa del gobierno perverso de la forma de la gubernamentalidad clientelar, y en el imaginario corto, simplón, se presenta como si hubiera expiado sus propios pecados, lo que no ha ocurrido efectivamente. Pero llama la atención cómo esto funciona en la política, porque la política va a buscar tener efectos de legitimación. Sabemos que no es posible esto, no solamente porque en el contexto mundial del capitalismo tardío ya hay irreversiblemente problemas de legitimación, problemas ideológicos, problemas de legitimación. La ideología no puede legitimar porque ya no hay ideología, ya no hay raciocinio, no hay el ejercicio inclusive de la democracia formal, no la hay. Lo que hay es una imposición de los medios de comunicación y las decisiones anteladas antes del Parlamento. El Parlamento ya no debería llamarse Parlamento porque no se parlamenta. Lo único que se hace es ir a votar en bloque. Es decir, las discusiones están de más. Es decir, los discursos retóricos están de más. Es decir, es un saludo a la bandera. Ahí no hay
nadie que va a ir a convencer al otro, nadie se va a convencer, las votaciones están decididas, es decir, si hay mayorías absolutas ya está todo decidido, si hay mayoría siempre también está decidido, y si no hay mayoría, digamos, te la construyes, como es lo que ha ocurrido ahora, si no hay y los 2/3, muy bien, ahora hacemos un reglamento donde desaparecen los 2/3, es decir, ese es un comportamiento crápula, es decir, lo que estamos haciendo es prolongar el comportamiento crápula. El comportamiento crápula tiene una genealogía en la historia política boliviana. Y esta genealogía va a ir cambiando de contextos, quizás de alcances, de personajes, y va a ir profundizándose en un momento donde se ha profundizado el comportamiento crápula, es precisamente en el gobierno clientelar y corrupto, neopopulista. Y el gobierno de transición continuó con los comportamientos crápulas, ¿no? Es decir, lo habrán hecho otros con otros discursos, pero el comportamiento como tal continúa. Y ahora, con la victoria del 55%, como que de alguna manera se creen con el derecho a continuar con el comportamiento crápula. Es decir, lo único que estamos asistiendo es una profundización de la decadencia, llegando ya a una putrefacción y cadavérica, es decir, porque la putrefacción es de cadáveres, es decir, el Estado-Nación ha muerto con esto y ha muerto la política, hace tiempo ya había muerto la política porque la política es otra cosa, la política no es esto, no, la política no es el ejercicio directo, descarado de la dominación, de las dominaciones, y menos es el uso directo del lado oscuro del poder, de las formas paralelas del poder que está en manos de otros, de los tráficos y de los carteles. Es decir, no es esa la política es otra cosa. Inclusive si criticamos la política en el sentido de ser una política burguesa, de ser un formalista, esa política ha desaparecido, no hay esa política. Entonces estamos asistiendo a la muerte de todas las instituciones. Y obviamente también hace mucho tiempo desapareció la democracia, la medida que la democracia es una democracia restringida, la modernidad se inventa una democracia restringida, delegada y representativa para usurpar al pueblo, a las voluntades singulares, al conglomerado de voluntades singulares, para expropiarlas a nombre de una supuesta voluntad general, que es un invento filosófico de Rousseau, es decir, es un invento filosófico de la filosofía burguesa, para legitimar al Estado, para legitimar el poder del Estado, y en concreto, históricamente, de la República. Entonces, lo que ha ocurrido es de que ya se inicia en la modernidad con una restricción de la democracia, pero la democracia va perdiendo su ánimo, en Bolivia diríamos su ajallo, en la medida que los mínimos requerimientos institucionales, constitucionales, del ejercicio de los derechos va desapareciendo inclusive esa democracia formal. En la medida que ya no hay el raciocinio en la opinión pública, como dice Jürgen Habermas, no hay pues democracia. Entonces esto se va imponiendo en la modernidad, en todos los países, con distintas características. Obviamente hay países, los nórdicos, por ejemplo, donde no ocurre esto porque, digamos, se mantienen de manera institucional los mecanismos de la democracia, de una democracia liberal que tiene un mayor alcance, inclusive alcance en términos del estado de bienestar. Entonces allí se habría alcanzado, digamos, otras situaciones, se habrían logrado otras situaciones, pero son excepciones que confirman la regla. Muy bien, entonces estamos asistiendo pues a la muerte de todo. Es decir, por eso hablamos de putrefacción, porque la putrefacción solamente es posible en los cadáveres. Entonces estamos asistiendo al cadáver de la política, del Estado-Nación, y a la putrefacción del cadáver de la política y del Estado-Nación, de la institucionalidad. Claro, con porcentajes grandes, es decir, la cantidad, la cuantificación aquí sirve sencillamente para mostrar que hay una mayoría que ha optado por continuar el círculo vicioso del poder, ya no con los que
podemos llamar de la transición, ya no con las expresiones centristas o de derecha, sino con las anteriores, con las que tampoco estaban de acuerdo, por lo menos en los últimos años y en los momentos de conflicto, desde el gasolinazo, el conflicto del TIMS, el conflicto del Código Penal, las elecciones de magistrados, las elecciones del referendo. Entonces había gente que no estaba de acuerdo. Pero ahora lo que ha ocurrido es de que es como si, digamos, hubo una mayoría más amplia que las anteriores, se habría puesto de acuerdo a seguir, digamos, con un tipo de continuidad del círculo vicioso del poder. Lo único que ha hecho es escoger entre dos opciones, una opción A y una opción B, una opción neopopulista o una opción neoliberal, para resumir de esa manera. Entonces, y las opciones neoliberales y neopopulistas en el ejercicio de las políticas económicas son las mismas. Y además en el ejercicio de las políticas económicas, en pleno sentido de la palabra, son las mismas porque reproducen a su manera el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, lo que han hecho es escoger el amo. Entonces, un pueblo esclavo que ha decidido escoger un amo. Bueno, el que más le gusta es el amo que han escogido, pero eso también es la muerte del pueblo. El pueblo, que es un concepto russoiano, que corresponde a la voluntad general. Es un concepto filosófico homogéneo, universal, digamos, también ha desaparecido, porque habría desaparecido la voluntad del pueblo, porque ya el pueblo no tiene voluntad, ni siquiera de construir otra alternativa, inclusive dentro del campo de la democracia formal. Es decir, ha optado entre dos opciones que son putrefactas, dos expresiones que ya han sido experimentadas y han mostrado no solamente sus límites, sino su propia decadencia. Ha escogido entre dos expresiones decadentes. Muy bien, entonces el pueblo también ha entrado en su propia decadencia. Y con esto, y con lo que decimos, a partir del análisis de esta paradoja, donde, digamos, unos pecadores espían sus pecados en los pecados de otros. Entonces habríamos entrado también a la muerte del pueblo. ¿Qué nos viene? Bueno, nadie sabe, pero no es un buen panorama. Es un panorama no solamente triste, sino que podríamos decir apocalíptico. Un panorama apocalíptico no solamente por lo que podemos considerar que es la crisis ecológica de magnitud que amenaza la subsistencia humana en el planeta, sino que es apocalíptica porque los jinetes del apocalipsis que arrasan bosques, que son de ambos lados, neoliberales y neopopulistas, están acabando con las últimas condiciones de posibilidad de la vida. No solamente en ese sentido, sino porque no se construyen nuevos horizontes. En la estrechez de los horizontes que ya tenemos, se insiste en una mayor estrechez. Es decir, se ha optado no solamente por la voluntad de nada, sino por la voluntad de muerte. Ahora, no seamos tan pesimistas. Obviamente, en momentos de crisis, en momentos de la mayor emergencia de las problemáticas o del problema, o de los problemas fundamentales, puede salir desde adentro, desde las entrañas mismas, la voluntad de vida, la voluntad de potencia. Pero esto implica liberar la potencia social. Aquí terminaríamos esta exposición. Muchas gracias.